análisis clínico que tienen que aprender a hacer. Y por lógica también, la parte renal sufría. ¿Por qué? Primero, que tenías una injuria renal de tipo prerenal porque no había volumen, se iba al tercer espacio. Segundo, que las nefronas tienen endotelio, por lógica se lesionaban. Peor todavía, las células mesangiales también se lesionaban. ¿Se acuerdan que siempre lo dicen los libros de nefro? Las células mesangiales son justamente como los porteros, los que dan el visto bueno, qué va a entrar y qué no va a entrar. Entonces todo entraba, todo se destruía. Entonces terminabas teniendo un shock distributivo por una injuria renal de tipo prerenal, que también se lesionaba el riñón, injuria renal de tipo renal, y se choqueaba más. Alteraciones hepáticas. Por lógica, también aquí hay harto endotelio, entonces empezaba el hígado a destruirse. Los macrófagos, las células de Kupffer, también se destruían porque también tenían el mismo receptor, entonces el hígado sufría. Y aquí iba, por ejemplo, ¿se acuerdan que había un veniano en esa época que fue y regaló en el Beni medicamentos a patadas y eran antibióticos, antiparasitarios, todo les daba? Y eso fue lo que también los agravó a esos pacientes. Nadie sabía qué, por qué, pero era eso. Estás dando tanto antibiótico, tanto medicamento que se destruye por hígado, y el paciente tenía obviamente insuficiencia hepática y terminabas matando al paciente. Por eso vean que era un examen literalmente que nos tomaba este paciente. También tenía insuficiencia pancreática y eso era lo malo. Si no le controlabas el azúcar a sus pacientes, se disparaba o bajaba. No sabías cuál te iba a pasar. ¿Por qué? Porque se destruían. En algunos primero las células beta, en otros primero las células alfa. Entonces en algunos tenías insulina o no tenías, y en otros tenías glucagón o no tenías. Entonces era un paciente hermoso para estudiar, literalmente, porque tenías que saber todas las áreas de la medicina si querías meterte y sacar pacientes. Y alteraciones intestinales, yo me contagié, si quieren saberlo, por operar a un paciente, justamente una resección intestinal, ahí me contagié. ¿Por qué? Porque tanto en colon como en delgado había también sus receptores, entonces se quedaban ahí, el virus se quedaba en esas zonas, ¿no? Entonces, de esa manera, también lesionaba endotelio, había justamente, ¿por qué le entré a operar, por ejemplo, a esa paciente que murió? Era un colon isquémico, literalmente, me hizo como una, para que me entiendan, como una trombosis isquémica de la mesentérica izquierda, y entré a desecarle todo eso y ahí me contagié. Yo contagié todo mi equipo quirúrgico en el viernes. Entonces, todo atacaba, pero no lo sacaron porque justo era primera ola, pasa terapia y obviamente en terapia, como les digo, todo. No puedo criticar a un colega porque nadie sabía el manejo, porque todos no estaban entendiendo. Entonces saturaba bajo, la señora le pusieron, le intubaron, empezó a bajar su presión y le llenaron de cristaloides, no le dieron coloides y tampoco le dieron aminas porque al principio nadie sabía qué darle, entonces sí se murió la señora. Alteraciones dérmicas era lo más raro, la verdad, pero algunos sí presentaban, si recuerdan, hasta necrosis, como pueden ver en pies, manos, región glútea para los pacientes que estaban mucho tiempo recostados, empezaban a presentar alteraciones dérmicas tanto temporales como permanentes. Inclusive a muchos pacientes hemos tenido que realizar amputaciones, como pueden ver en las imágenes de abajo. Entonces era bien interesante este virus como tal. Y el afrontamiento de la vía, y esto para todas las virosis les va a servir. Aquí en Cochabamba, la SAFI, pero hablando con la saturación periférica versus la PAFI, ¿cuánto es? 92%, que es la saturación periférica nuestra, de cualquier cochalo que ustedes tomen, lo divides entre 0,21. 438 tendría que ser la saturación versus FIO2. Y la PAFI nuestra, que aquí en Cochabamba es 118 clavados, por la presión atmosférica y todo, sale 561. Esa es nuestra PAFI que deberían buscar ustedes. Sabiendo esto, aquí en Cochabamba, entonces tomamos en cuenta, miren los dos parámetros: saturación con FIO2 y presión arterial, oxígeno con FIO2. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? Mientras más va bajando, primero comenzamos en cualquier virosis con oxigenoterapia. ¿A cuánto? Vamos a tener que llegar, como les decía ayer, si el daño solo es puntual al inicio pulmonar, como igual era en el COVID, como es en el ANTA, como es en la influenza, apenas a 40. No suban de 40. Pueden usar Venturi, como pueden ver en la imagen, o una mascarilla simple. Perfecto. En el momento que tú ves que se está descompensando, puedes llegar a usar las mascarillas con reservorio.
subiéndote un poquito el FIO2 entre 45 y 50. Se descompensa más y vas a tener que usar un CPAP, ¿no? Pero tiene que ser paciente despierto, colaborador, como siempre les digo. Y miren hasta dónde me hago aguantar la intubación. Hasta 250. Sea de PAFIX. ¿Por qué? Porque si lo intubo a la primera, sabiendo que el pulmón está lesionado, ¿quién lo ha matado? Yo no. Entonces, tomen en cuenta ese gran detalle que pocos se dan cuenta al inicio. Literalmente es razonamiento clínico. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de enseñarles en estos meses, ¿no? O semanas? Siempre vean eso. Lo primero, siempre puntual, vean qué tengo que darle respecto a un análisis clínico. Entonces, eso es lo que se debe de hacer respecto a un paciente. Y bueno, con eso ya terminamos. Les voy a mandar un par de diapositivas que se los armé para antivirus. Y de igual manera para la parte esta de, ¿cómo se llama? De influenza. Si alguien me pregunta, ¿y en qué momento uso antivirales? Sí, se puede usar, pero acuérdense algo. Hasta el día de hoy no hay antivirales para todo. O sea, sería engañar. Es como decirles para VIH, tienen sus antirretrovirales, ¿no? Pero tienen específicos. Influenza, el mismo COVID, no tienen su antiviral exclusivo o específico para esa patología. Es por eso que muchas veces pecamos, ¿no? Y decimos, a ver, ¿qué le podemos dar? Y empiezas a dar cualquier antiviral. Es como si me digan, le daremos aciclovir. Está demostrado que no sirve para ninguno de estos tres virus que les acabo de mencionar. El aciclovir yo también receto, pero por ejemplo receto para herpes, cualquiera de sus tipos, ¿no? El herpes, ¿se acuerdan que hay 8 tipos de herpes virus? Para eso sí sirve el aciclovir, pero para estos tres que les he mencionado no sirve, no te va a generar ni cosquillas. ¿Se acuerdan que en la influenza, no sé si estaban todavía, ustedes están en colegio, la mayoría de ustedes, el 2010, o en escuela tal vez, el 2010, me acuerdo que estaba en Argentina, y justo allá nos pilla lo que es la pandemia de la influenza, la gripe porcina, ¿se acuerdan? Y nos vacunaron y todo el show, ¿no? Y dábamos justamente los Altamivir, que después, miren, 2016, 16 años después, se demostró lo que yo les decía en ese entonces. No sirve el oseltamivir. Mejoras, pero mejora un poquito, que hubieras mejorado sin darle los oseltamivir. O sea, en estudios que han hecho de cohortes y ensayos clínicos, no demostró importancia. Lo mismo que aquí en el COVID han hecho, ¿no se acuerdan? Sacaba un medicamento, le ponían desde lo más básico, que hasta citromicina le han dado, que era para bacteria, acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina. ¿Quién no le han dado al pobre paciente? Se moría. Porque no era darle cualquier cosa. Literalmente el virus, y eso tienen que entenderlo, tiene su tiempo de vida. Entonces la idea es mantener estable al paciente durante ese tiempo de vida y tu paciente va a salir. Porque estos tres virus sí van a morirse solitos, literalmente. No es como muchos creen, como por ejemplo el virus de la rabia es más peligroso todavía. Sabes que si te da rabia, literalmente te vas a morir. No existe cura. Es lo mismo que el VIH. No existe una cura para frenar, aunque están haciendo estudios y todo el show, ¿no? Que siempre dicen que ya han encontrado la cura y demás. Pero no hay nada hasta ahorita que esté descrito que puedas eliminar al virus. En el caso del retrovirus no hay nada. En el caso del virus de la rabia tampoco no hay nada. En el caso de estos virus es tan solo esperar, porque se acuerdan, el COVID tenías que esperar tus 7 a 14 días, ¿no? Pero, que es lo malo, que hasta esperas 14 días. Si no le dabas algo para que desinflame, era el proceso inflamatorio lo que te terminaba matando. No era el COVID como tal. Ahora, si me preguntan de vacunas, sí son buenas, pero no se deben de dar vacunas durante la pandemia o endemia. Se tiene que antes de, por ejemplo, ahorita si yo les dijera, vaya a inyectarse la vacuna para la influenza, no tendría sentido, porque ustedes ya han estado en contacto con alguien con influenza al venir en autos y demás, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Por eso en otros países que, digamos, prevén todo esto, la influenza, te pinchan en verano, que es lo lógico. Entonces acá, pero todo el mundo hace campañas, ¿no? Por deshacerse de la vacuna y lo hacen en invierno. ¿Cuál sentido tiene? Ninguno. Y una vacuna, por si quieren saberlo, un medicamento debería de tardar en salir al mercado para estar corroborado que sirve y demás, por lo menos
en 4 años como mínimo, y una vacuna en el doble de tiempo. ¿Por qué creen que las tantas vacunas que han salido al mercado en ese entonces, acuerdan? La china, la rusa, la de Estados Unidos, la alemana y demás, no es que no hayan servido, es mentira, han ayudado a que aumentar la replicación interna mía de mi memoria, ¿no? Pero de decirles de que gracias a la vacuna como tal estamos vivos, tomaba de pelo. ¿Por qué? Porque ahorita mismo hay artículos que han leído en New England, JAMA y demás, que están indicando eso, ¿no? Haciendo el versus de países, de personas que no se han hecho vacunar y que están vivos. Entonces, ¿cuál ha sido el factor determinante? Tu cuerpo, cómo ha respondido, y tú mismo como médico, ¿qué le has dado? Ese ha sido el factor determinante. ¿Ya? Bueno, sin más preámbulos, sé que deben de estar cansados y demás, así que no sé si tienen alguna duda ya para ir cerrando este submódulo. Desde el lunes estaba viendo su cronograma, van a ver a ustedes lo que es cardiología, con el doctor Virués, que es el profesor mío, en eminencia, muy bueno en la parte cardiológica, van a aprender bastante. Augusto. Sí, gracias, Doc. Una pregunta. Doctor, usted mencionó que había que elegir el momento correcto para utilizar ácido tranexámico y enoxaparina. Ajá. ¿Eso tendría que ver con el daño hepático? No, Porque la insuficiencia afectaría a los factores de coagulación. en realidad sí, pero o sea, yo no me iba a eso, sino quiero que te des cuenta de algo. Si bien el hígado, y eso es lo bueno, ¿no? El hígado está descrito, ¿no? En libros como a ver, un libro interesante que te puedo mencionar, el Skandalakis, el Maingot, que leemos los cirujanos ya, ¿no? Más profundos, y te dice ahí que su reconstrucción a sí misma comienza a partir del día 10. Entonces, si tomas en cuenta ese gran detalle, si bien estoy ahorita con insuficiencia hepática, digamos, por la misma destrucción, pero ya se está volviendo a formar mi hígado. Entonces, más que por el hígado como tal, y su insuficiencia hepática y que no tengas factor de coagulación, era por el hecho del mismo ACV, si se acuerdan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Le sacaba tomografía. ¿Por qué? Porque imagínate a un ACV isquémico causado por COVID, darle justamente noxaparina, heparina, chao paciente, ¿no? Entonces, eso era lo que yo tomaba como determinante. Le hacía control tomográfico, veía que no había nada de ácido isquémico, perfecto, y me iba bien. Ahora la otra, a la inversa. Si el paciente está sangrando, porque había sangrado, se ha mostrado, pues obviamente me convenía ácido tranexámico. Y ojo que el ácido tranexámico es mejor, porque otros les daban vitamina K, otros les daban plasma congelado y se morían. ¿Se acuerdan que al inicio todos decían, hay que ir a donar todo el mundo, tal persona está mal, y plasma? Lo mataban al paciente, porque le causaba Strali, se dan cuenta, le causaba Strali, porque en el viernes sabes cuántas bolsas le ponían, 20 a 30 bolsas, paquetes. Era obvio muerte segura, yo mismo les decía, pero lo estás matando. Bueno, tampoco me voy a meter en el asunto de los terapistas que estaban manejando, ¿no? Pero bueno, lo mataban. ¿Por qué? Porque no entendían que además el plasma congelado lo destruía. Bien, entonces todo involucrábamos, todo generaba ese problema y esa problemática. Entonces era más que nada eso. Pero el ácido tranexámico funciona si lo dan una leidita porque no toca factores de coagulación, que es algo muy bueno. Literalmente va directamente su efecto en las proteínas C y S y nada más. No toca los factores de coagulación, no toca ninguna de las dos vías, ni la alterna ni la clásica. Por eso es que es tan bueno el ácido tranexámico. Y no olviden que el ácido tranexámico, como alguna vez les he dicho, igual yo lo usaba en esas épocas. ¿Por qué? Porque se puede usar de manera local. No está descrito, hay artículos sueltos, pero no está descrito en la literatura de libros, pero sí, funciona. Hoy en día, por ejemplo, pacientes oncológicos que sigo operando, ácido tranexámico, 2 ampollas en 100 de fisiológico, y eso lo he hecho sobre la herida, literalmente, sobre el lugar sangrante, y en 3 minutos para. A ver, hagan la prueba ustedes, si tienen un paciente que está sangrando demasiado, que te ha llegado a la guardia, apuñalado, todo, van a ver que va a parar. Ese dato va a parar. 3 minutos es poquito. Entonces, esos detalles vayan tomando en cuenta. Perdón, ¿quién levantó la mano? Mariela. Sí, doctor, buen día. Disculpe, tengo una pregunta, ya que terminó el examen, esto de la gasometría, quería preguntar, en caso de que sean neumonías y respiratorias, como hemos dado el examen, se toma más la acidosis respiratoria, ¿no? O sea, según clínica, lo que nos explicó, pero también se podría tomar como un trastorno mixto, porque si tenemos bajo
el bicarbonato, ¿no? Eso era mi pregunta. Sí, en realidad, como siempre te lo he dicho, ¿no? La gasometría es un parámetro bien interesante que te va a ayudar, pero como tú decías, hay que entenderlo. Y en ese entendimiento va a entrar justamente lo que tú mencionaste, que es el hecho mismo de que tú veas qué es lo que te está afectando y ver lo más interesante que tú acabas de decir. Justamente, estás respondiendo. ¿Y cómo me doy cuenta que está respondiendo? Al tener alteración mixta. Está tratando de salir. Y si no logra salir, obviamente ese es el paciente, por ejemplo, que te sale, ¿se acuerdan? Nos sale acidosis respiratoria y acidosis metabólica. ¿Se acuerdan? Ese no está saliendo, entonces ese está muriendo en tu delante. Pero si te sale en un lado, por ejemplo, cuando jugamos en el paso 2, numerador, denominador, te sale en un lado alcalosis y en el otro lado acidosis, ese está saliendo o está intentando. Entonces necesita de nosotros para darle el empujoncito final y que salga. Pero si no lo hemos entendido, ahí sí lo matamos, lo terminamos de matar. ¿Algo más, doctores? Bueno, como siempre, doctores, a ver, un gusto, la verdad, darles clases a ustedes. Ya creo que somos no solo colegas, ya con muchos de ustedes ya yo me considero que somos amigos, que vamos a tratar en algún momento, nos vamos a volver a ver. En este módulo que viene, yo les voy a dar toxicología y esa va a ser mi última participación. Entonces vamos a seguir todavía con esto. Lo único que les voy a recomendar, no olviden subir sus tareas a plataforma, ¿ya? Ahorita se los voy a crear para estas dos tareas, para estos dos exámenes, perdón, pero se los voy a crear hasta mañana, sábado. Les voy a dar chance por este problema que está teniendo la plataforma de que a veces entra, no entra, entra, no entra. Yo también por eso tuve que pedir a Augusto que me pase el link porque no entraba y ya estaba enojándome yo también porque no quería entrar en mi compu. Pues, bueno, es un problema de ya, de los técnicos. Pero por eso mismo les voy a dar hasta mañana sábado a medianoche, con calma, para que me den chance igual yo termino de revisar todo y el domingo ya les voy a poder editar sus notas. Sé que algunos me han escrito de 100 para sus notas de respiratorio, la verdad no he tenido tiempo, ya llegué de contratarle y a dar clases, así que hoy me voy a poner al corriente con todos los mensajes que me enviaron. Creo que eran 4 personas que no me habían preguntado su nota. Y por último, de un dato importante, si es que se aplazaran, no es que les voy a decir yo, literalmente les va a llamar la coordinadora, ¿ya? Entonces, de eso cuidado que también a veces malentienden. Y un último consejo, con el doctor Viro es el más exigente que yo en cuanto a tareas. No presentan, ahí sí lo aplazan. Es un muy buen docente, van a aprender muchas cosas, yo he aprendido de mucho, pero consejo, si conmigo a veces uno faltaba una tarea y demás, y bueno, yo tomaba en cuenta igual sus asistencias, él sí es bien tácito en la parte de que estén presentes, les va a dar tareas en el acto para que lo hagan súper rápido, lo envíen, y también usa bastante plataforma, así que van a estar atentos a eso, ¿ya? Entonces, como recomendación para los doctores, docentes que les van a tocar, todos usan plataforma, hagan sus tareas, suban, y no crean como algunos me mandan un mensaje y por favor ábralo. Es que el que queda mal no son ustedes, soy yo. ¿Se dan cuenta? Es prohibido para nosotros por San Simón el que alguien me diga, ábrelo una horita más, ya, yo lo abro. Pero también eso toditos van a ver, porque en el sistema los que han creado, o sea, los coordinadores ven, pues y dicen, ¿por qué las has abierto una hora más si habías dado ese tiempo? Y con ustedes igual por ética, ¿no? Literalmente si ya han presentado más del 60% de ustedes y que yo se los abra una hora más, entonces, ¿por qué no les he dicho antes? ¿Se dan cuenta? Es ético. Entonces, tomen ese parámetro. ¿Ya? Bueno, doctores, sin más preámbulos, les mando un par de horas más de mi chance, ahorita tengo que dar clases, estos dos resúmenes que les dije de ANTA y de influenza. ¿Ya? Bueno, que tengan un buen resto de día, no se olviden subir sus exámenes, hasta mañana a medianoche. Hasta luego.